Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Este es el Comité de Participación Ciudadana de Toluca del Sistema Municipal Anticorrupción. Les damos la más cordial bienvenida a este primer conversatorio sobre tópicos diferentes de combate a la corrupción, transparencia y legalidad. En esta ocasión nos honra la presencia del maestro Ramón Cuevas Martínez, quien es director de Gobernova, es un experto en innovación, gestión pública y temas de transparencia y rendición de cuentas. En esta ocasión nos va a platicar acerca de un tema pues, muy relevante, que es un ISO en contra del soborno, en contra de la corrupción a nivel de lo que es la gestión pública. Nos acompañan también otros de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción, el doctor Adrián Millán y su servidor, el maestro Paul Valdés, quien les damos la más cordial bienvenida. Un saludo también a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Igualmente decirles que se va a subir este video por YouTube en un rato más, para que estén pendientes y estas charlas queden pues, básicamente para toda la gente. Cada mes tendremos un webinar del Comité de Participación Ciudadana de Toluca. Les estaremos mayor información en días próximos acerca de cuál es el siguiente webinar. Pues sin mayor preámbulo me da mucho gusto en presentarles al doctor Adrián Millán, quien hará una breve introducción del tema y presentará a nuestro ponente Ramón Cuevas Martínez. Ramón, muchas gracias por tu presencia y siempre apoyándonos. Muchas gracias. Gracias, Paul, y gracias a los participantes. Maestro, bienvenido. Efectivamente, como parte de las actividades que como Comité de Participación Ciudadana estamos desarrollando, pues es acercar algunas herramientas, instrumentos que ya se encuentran en el entorno administrativo, político, tanto a los organismos gubernamentales como a otras organizaciones, ya sean las empresas. Ya ahorita el maestro nos hablará de la aplicación de este ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno. El soborno, uno de los elementos centrales de la corrupción, y que mediante este esquema de certificación puede permitir que cualquier tipo de organizaciones pueda comenzar con un sistema de gestión orientado a prevenir y obviamente a tratar algunos temas relacionados con el soborno. Sin más preámbulo, pues también de mi parte agradecerle la participación y le cedería el uso de la palabra al maestro Ramón Cuevas para que nos pueda dar información sobre este tema. Muchas gracias. Pues yo la verdad es que los felicito, ¿no? No he sabido de algún comité de participación ciudadana, voy a guardar el juego que estoy que tenga esta actividad y sobre todo este ímpetu. La verdad es que es un tema, el tema de la corrupción y particularmente el tema del soborno, es un tema no de origen político, es un tema de origen social, es un tema de la propia sociedad. Yo les voy a hablar el día de hoy, voy a tratar de explicar de qué se trata establecer un sistema de gestión que combata el soborno. Vamos a empezar, si ustedes me lo permiten, hablándoles un poco, y yo quisiera así que siempre me esfuerzo porque el lenguaje en este tema tan técnico, porque es un tema contable, financiero, de sistemas. Yo quisiera que cualquier tema que no se me entendiera así se me dijera inmediatamente, porque hago un esfuerzo para que todo el lenguaje que se emplea sea claro. Adelante, por favor. ¿Sí? En primer lugar, decir que después de la Segunda Guerra Mundial era necesario que existieran estándares para la construcción, para la industria, para todo lo que se hacía en el mundo, y surgió esta organización que hoy en día tiene 20,000 estándares para hacer diferentes cosas. A lo mejor nosotros estamos más relacionados con el tema de calidad, la ISO 9000, pero el 80% de lo que usamos, de lo que vestimos, el 80% cumple con una norma, ¿sí? Entonces, hoy en día la normalización es el camino que debemos de cumplir
para tener productos de diferente calidad y de diferentes requerimientos. Entonces, si queremos nosotros tener políticas claras contra el tema de la corrupción y el soborno, pues aquí hay una herramienta más que lo puede permitir. ¿Sí? Adelante, por favor. Un sistema de gestión es la forma como una organización declara que va a hacer algo. Por decir, buscaba desde hace rato que estaba aquí desayunando solo, decía, bueno, ¿cómo les explico qué es un sistema de gestión? Y entonces, un sistema de gestión sería, se me ocurre en este momento, no se me ocurrió hace rato, se me ocurre en este momento decirles que es, el sistema es lo que ustedes hacen durante todo el día para cumplir con el propósito que ustedes tienen, ¿sí? Si ustedes quieren cobrar su quincena, tienen que ir a trabajar 15 días, ¿sí? Ese es un sistema de gestión que les permite a ustedes cobrar su quincena, ¿sí? Si ustedes interrumpen algún tema en esos 15 días y no van a trabajar, no logran el objetivo de cobrar su quincena, ¿no? Igual si ustedes tienen el objetivo de permanecer sanos y se proponen comer frutas y verduras y comer sanamente, ese sería su sistema de gestión para estar sanos, ¿sí? Entonces, un sistema de gestión no es otra cosa más que todo lo que tenemos que hacer para lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, a veces se malentiende, a veces se piensa que solamente, sobre todo yo lo veo en el sector público, se piensa que solamente con nombrar a un erudito en el tema, ese cuate va a hacer todo. No, las organizaciones implica que todos tengan conocimientos más o menos parecidos y dominen ciertas habilidades para poder llegar a un objetivo. Adelante, por favor. Obviamente que dice que deben de estar relacionados en la parte operativa, en la parte del desempeño. Bueno, son algunos temas de ISOs que hay. Adelante, por favor. ISO 37 son los requisitos que nos van a ayudar a que una organización tenga enfocado, afinada la puntería en el tema del soborno. Hoy en día el soborno representa el 80% de los problemas de corrupción de cualquier lado, ¿sí? Es decir, si logramos nosotros tener un sistema de gestión de soborno, podemos decir que estamos combatiendo la corrupción, ¿sí? Pero hoy en día también se debe de decir que este sistema solamente está enfocado al tema del soborno. No abarca otros temas como pueden ser lavado de dinero, como puede ser tráfico de influencias. No lo abarca, ¿sí? Solamente abarca el tema del soborno, ¿sí? Entonces, son medidas y controles de orden global. No es una norma mexicana, es una norma ya hecha a nivel global. Y la primera noticia que les tengo es que esta norma se hizo por parte de la empresa, de la iniciativa privada, originalmente, y eso es algo que no puedo contener la risa cuando lo digo, porque se hizo para defenderse del principal ente sobornador que existe en el mundo, que es el gobierno, ¿sí? Palomitas, pues, ¿sí? O sea, en primer lugar las empresas decidieron ponerse de acuerdo para establecer controles para defenderse del gobierno. De hecho, es la única norma de todas las de la familia ISO que define qué es un funcionario público, porque define qué es un funcionario para ver de quién se van a defender, ¿sí? Y señala claramente cuáles son los funcionarios públicos. Al ratito lo vamos a ver, ¿sí? Ok, adelante, por favor. ¿Por qué se propuso? Porque el soborno es un problema, no es un problema difícil, es un tema destructivo para la sociedad. Ya se llegó a la conclusión de que no solamente no se puede sortear, sino que destruye todo lo que toca, quita la competencia, termina con empresas. Y les voy a hacer una pregunta ahorita, ahí vamos a ver cuál va a ser el premio al final. La norma establece que, llegado el punto, va a tener alguien dentro de la empresa, y para eso es el sistema, va a tener la solicitud
de un soborno por parte de un funcionario público. ¿Sí? Llegado el punto, se le va a solicitar a tal empresa que pague un soborno. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, y hay ocasiones en que pagar ese soborno depende de que se le dé un permiso, depende de que se le dé una autorización, de la cual va la vida de esa empresa. ¿Sí? Fíjense, así de grave es el tema, va la vida de esa empresa en una autorización de un funcionario. Entonces, lo que les voy a pedir que reflexionen y al final me lo digan es, ¿debería pagar o no debería pagar? Ahí se los dejo, ahorita váyanlo pensando, ¿no? ¿Debería pagarlo o no debería pagarlo? Tiene su sistema antisoborno. Ok, entonces, vulnera el Estado de Derecho y obviamente aumenta la pobreza. El soborno puede destruir el valor y causar daño a las personas También es la primera norma que habla de partes interesadas. Por primera vez se plantea que en la gestión del soborno deben de estar involucradas todas las personas externas que tienen un interés en esa organización. ¿Sí? O sea, si nosotros vivimos en Toluca, nosotros debemos de ser consultados si va a haber un sistema de gestión antisoborno para opinar cuáles son los principales sobornos y que eso entre como riesgos del sistema. ¿Sí? Porque nosotros somos partes interesadas en que esa organización funcione bien. Nosotros le pagamos nuestros impuestos, nosotros pagamos nuestro predial y nosotros no queremos que ahí haya sobornos. ¿Sí? Entonces, el alcance de la norma es hacia el beneficio de las partes interesadas, ¿sí? Que somos nosotros. Ok, adelante, por favor. Algunos datos de soborno en México son estos. Y bueno, la verdad es que todo el tema está originado hacia el sector público, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es donde tenemos el grave problema. Al rato vamos a hablar también internamente cómo las empresas tienen problemas de soborno, pero digo, me interesaría que les quedara claro esto, donde la tasa de población, una persona de cada 15,000 personas de cada 100,000 habitantes vivieron un acto de corrupción a nivel nacional de acuerdo con el INEGI, ¿no? O sea, tenemos todos los días este tema de la corrupción. Adelante, por favor. ¿Sí? Y también todos los días tenemos afectaciones en nuestro bolsillo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿A cuánto le cuesta a un mexicano cuando se enfrenta a un trámite de soborno, por ejemplo, con autoridades de seguridad pública, con la policía? A una persona le cuesta 1,200 pesos en promedio, ¿sí? Cuando un policía le pide dinero, le cuesta 1,200 pesos en promedio. Por otro lado, en trámites vehiculares le cuesta 766 pesos en promedio el acto de corrupción en un trámite vehicular. Y así ya está este tema, ya está dado, ya está sondeado, ya está perfectamente diagnosticado, ¿no? El gran problema, el gran tema de los problemas es que tenemos sobrediagnosticados los problemas, ya están, ¿sí? Todos sabemos que ese es el problema, está sumamente diagnosticado. Lo que no tenemos son herramientas para solucionarlo. Ese es nuestro gran problema en este momento. Si ustedes escuchan a un político, les va a decir el diagnóstico completamente. El sistema de salud no funciona, tenemos mucho tráfico, tenemos muchos baches. O sea, los problemas públicos están sobrediagnosticados, ¿no? Y lo que no tenemos son herramientas para solucionarlos por parte de los tomadores de decisiones. Por eso por eso existen este tipo de herramientas. Adelante, por favor. ¿Por qué se propuso? Porque la ley por sí sola no nos funciona para combatir el soborno. El soborno es como el humo, es un rumor. Dicen que aquel pide dinero, dicen que nos están cobrando tanto ahora con el rey del cash, dicen que les están pidiendo dinero a los funcionarios, ¿no?
Dicen. Entonces, si es como un rumor, es importante poner controles donde se dice que puede pasar, ¿sí? Porque en el momento que sucedió, ya no se necesita un sistema de gestión antisoborno. En ese momento ya están las leyes que sancionan efectivamente. Pero como vemos que todo ese rumor no hay forma de controlarlo, por eso se determinó la existencia de un sistema de gestión antisoborno. ¿Sí? Adelante. Pasemos un poco ya a hablar, esto es conversatorio, yo no lo voy a hacer muy largo, para que ustedes puedan preguntar al respecto. Adelante, por favor. En primer lugar, al soborno en México, en las diferentes leyes se les llama cohecho, no se le llama soborno, ¿sí? Y algunos aspectos, México tiene ya firmados convenios internacionales para combatir el cohecho de servidores públicos, y yo creo que ese punto es el más importante: eliminar la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales. Lo que nos hemos encontrado en el camino es que el servidor público piensa que gana poco dinero, bueno, y en realidad gana poco dinero, ¿no? Entonces, el servidor público en general no ve mal pedir una gratificación extra por el trabajo que hace, aunque este venga del ciudadano. Ojo, eso es algo generalmente aceptado por el servidor público, ¿sí? Para nosotros sabemos que está mal, pero para ellos no está mal. Por eso la Convención Antisoborno dice que debemos de eliminar todas esas gratificaciones extraoficiales que reciben los servidores públicos, ¿sí? También se debe de castigar y penalizar a las empresas que prometan o otorguen pagos a oficiales extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios, ¿sí? Nosotros, fíjense que, por ejemplo, ya cuando participamos con empresas que ya tienen su sistema de gestión antisoborno, nos hacen firmar una carta. Nosotros participamos en diferentes temas de normas, no solamente en este, sino en otro tipo de normas, y nos hacen firmar una carta donde garantizamos que nosotros no les vamos a ofrecer dinero, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que comprometernos a no ofrecerles dinero a los empleados de esa empresa, donde ya opera un sistema de gestión de soborno. Entonces, el soborno, lo que quiero decir es que no solamente es lo que me piden los funcionarios, sino es lo que yo les ofrezco por hacer un trámite de manera fraudulenta, ¿sí? También es importante señalar que es importante que tengamos medidas, las vamos a ver cuáles son esas medidas que nos permiten tener un sistema de gestión que sea eficaz en el tema. Adelante, por favor. Esos serían los antecedentes internacionales. Existen 3 leyes que a nivel mundial son el marco de referencia para el combate del soborno. Una ley de 1977 de Estados Unidos sobre prácticas corruptas, una ley antisoborno del Reino Unido, y esta última, que el informe COSO es cómo están las prácticas de soborno a nivel mundial, se hace anualmente y permite estar generando estrategias empresariales para poder combatir el soborno. Es como un diagnóstico anual sobre el tema, ¿sí? De hecho, este informe COSO debe de formar parte ya de la cultura institucional para que haya actualizaciones sobre cuáles son las medidas en los sistemas de gestión en soborno derivado de lo que está pasando cada año adelante en el mundo. Cosas importantes y a veces chuscas que no pudiéramos entender es que la legislación norteamericana de soborno aplica a las empresas extranjeras que están operando en otros países. Es decir, si el gobierno norteamericano se da cuenta que una empresa norteamericana está practicando el soborno en México, puede aplicarle una sanción conforme a su legislación antisoborno, ¿sí? Esto es muy importante. Eso no existe en México, por supuesto, ¿sí? Prohíbe el soborno de parte de empresas estadounidenses a figuras políticas de gobiernos extranjeros, y la ley se divide en sección antisoborno y sección contable. Por eso, si ustedes recuerdan,
ahorita me estoy acordando ahí. Por eso ustedes recuerdan, la primera persona, cuando empieza el escándalo de corrupción de un hijo de López Obrador, la primera persona que sale a aclarar las cosas es la empresa norteamericana, porque precisamente ellos son los que estaban metidos en el problema de soborno. O sea, no les importaba el tema de lo que pasaba en la política, pero ellos deberían de dejar claro que estaban cumpliendo con la ley antisoborno. ¿Sí? Adelante, por favor. Por otro lado, la normatividad inglesa ya va más hacia un sistema de gestión. ¿Sí? Ya no solamente son atribuciones y formas de castigar, sino ya va con la proporcionalidad del riesgo. O sea, ¿qué medidas tomo de acuerdo con el riesgo de soborno que tengo? Si es alto, si es mediano, si es bajo. Ya hay un compromiso por parte de la alta dirección debe de firmar una política antisoborno. Todo el sistema de gestión antisoborno se basa en un solo tema, la gestión de riesgo. ¿Sí? Para que pueda operar un sistema, la persona de la organización público-privada debe declarar cuál es el riesgo de soborno que tiene. Si no declara el riesgo de soborno que tiene, no puede existir un sistema de soborno. Porque a partir de ahí, de eso que va a declarar esa persona, se van a hacer todos los controles. Si dicen, no, pues yo quiero un sistema de soborno, pero la verdad es que aquí nunca me han ofrecido dinero, ni puede pasar nada. Ahí no existe un sistema de soborno. ¿Sí? Debida diligencia, fíjense que esta es una figura, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hoy en día, todo proveedor y todo empleado de cualquier empresa que tenga un sistema de gestión antisoborno debe de ser investigado. ¿Sí? Como previsión. El otro día me decía una persona, oye, es que cómo es posible que en el estado de Oaxaca una persona participó en una licitación, la ganó, le depositaron el dinero y nunca existió esa empresa, era una empresa que no existía en la realidad. Entonces, obviamente, la debida diligencia lo que hace es investigar previamente las características de todas las personas que participan en la empresa y que van a ser proveedores de ese órgano de gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento nosotros, cuando participamos en muchos procesos de licitación, nos hablan la parte de debida diligencia de la empresa hay muchas ya en el sector público, por ejemplo Pemex, que ya tiene su sistema de gestión de soborno, nos hablan, nos dice, oye, necesito que me mandes esta información, oye, pero yo todavía no estoy adjudicado en la licitación. No, pero somos del área de debida diligencia que estamos investigando. O sea, incluso antes de ser adjudicado, ¿sale? Obviamente comunicación interna, monitorización y revisión. Adelante, por favor. ¿Sí? Antecedentes en México, yo no me metería aquí en muchos antecedentes, porque aquí hay una maraña que ustedes la conocen más, sobre todo los que están en el sistema anticorrupción. Es en el año 2015 donde nace el Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante, por favor. Y en el artículo 113, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción con la autoridad de todos los órdenes de gobierno que tienen esta función a través de comités de participación ciudadana, a través de un órgano técnico. ¿Qué pasó en el gobierno de López Obrador en los primeros 4 años? No les miento si les digo que hubo 2 sistemas anticorrupción. ¿Sí? El formal, que era el Sistema Nacional Anticorrupción, el creado en la Constitución, y el que ocupaba López Obrador, que era a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General del Estado. Todo el modelo estaba duplicado. ¿Sí? Ya en este momento ya se perdió ese segundo modelo y el primer modelo no se le ve mucho movimiento. ¿Sí? Adelante, por favor. Ok, ¿qué es el soborno? Aquí ya voy, como podrán ver, no me detuve en ese tema que ustedes ya lo conocen más. ¿Qué es el soborno? Es una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor. Puede ser de naturaleza financiera o no financiera.
directa o indirectamente e independientemente de su ubicación en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona que actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. ¿Sí? Pues soborno es que te den dinero por hacer un trámite, que lo recibas, que lo ofrezcas. Ahí les va. Y les voy a poner un ejemplo y ustedes me dicen si es soborno o no es soborno. Yo, Ramón Cuevas, tengo mucho trabajo, ¿sí? Y tengo que hacer, no sé, tengo que otorgar 20,000 licencias de construcción este año, ¿sí? Pero históricamente solamente puedo con mi equipo de trabajo otorgar 10,000, ¿sí? Entonces llega un jefe llega el alcalde y me dice: ¿sabes qué, Ramón? Yo quiero otorgar esas 20,000 licencias de construcción, ¿sí? Si tú logras con tu equipo otorgar esas 20,000 licencias de construcción, que nadie lo ha hecho, pero tú eres un buenazo, por eso te traje, eres mi amigo y además estás comprometido. Si tú logras esas 20,000 licencias de construcción, va un bono para ti, para tu equipo. De tanto dinero. ¿Hay soborno o no hay soborno? Podría llamarse incentivo, ¿no? No podría ser un soborno, punto de vista. Perdón, adelante, sí, escucho. Podría ser un incentivo. Yo le estoy diciendo, si tú me cumples con esta meta, yo te gratifico de esta manera. Mas no es un soborno, punto de vista. Sí. Resulta que eso es lo que pensamos todos. Eso es lo que pensamos, que es un incentivo a mi trabajo. Pero resulta que históricamente y humanamente es imposible llegar a esa cifra. Porque no se puede, porque el equipo no da para esa cifra. Tendría que tener el doble de personal para llegar a las 20,000 licencias. Entonces no merece el incentivo y dame la otra parte del equipo de trabajo, cumplimos la meta. Pero nadie llega a esa parte. Cuando dicen, sí, o sea, sí. Primero dame. Así es, ¿sí? Entonces, oye, pues voy a ganar lo doble y nada más tengo que otorgar 20,000 licencias. Entonces, si humanamente es imposible hacerlo, ¿qué voy a hacer yo para ganarme ese incentivo? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero ese incentivo, ¿sí? Y mi equipo se lo merece, ha trabajado muchísimo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a simular conjuntamente con las personas a las que les tengo que dar la licencia. Si van a hacer 3 requisitos, les voy a pedir uno, aunque se caigan las casas, ¿sí? Señores, eso es soborno, ¿sí? Porque aquí lo dice, es una promesa, entrega de una ventaja indebida. O sea, el alcalde sabe que es humanamente imposible llegar a esa meta, pero él políticamente lo quiere hacer, ¿sí? Pero humanamente y técnicamente no es posible. Por eso se define, aunque ustedes no lo quieran creer, se define como soborno, ¿sí? Todas las partes, porque en muchas de esas compensaciones y en muchos de esos premios hay información simulada y falsa, ¿sí? Así de claro. Ok, adelante por favor. ¿Cuál es la diferencia entre soborno y corrupción? Pues simplemente que el soborno es un término mucho menor, es de más corto alcance. La Convención de Naciones Unidas define la corrupción de diferentes formas: desviación de recursos, comercio de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, lavado de activos, ocultamiento y obstrucción de la justicia. La norma no va enfocada a este tema, ¿sí? La norma solamente va, puede declararse que va sobre estos temas, pero ampliarse los controles.
pero originalmente está diseñada para el tema del soborno. Adelante, por favor. Fíjense esto, ya vamos a escuchar que esto es muy importante para mí, porque si las partes interesadas no definen dónde está el soborno, la organización internamente no lo puede tratar, ¿sí? Es decir, si el alcalde, el gobernador dice, oye, es que yo tengo un soborno en el tema de licencia solamente, está mal, porque no está considerando el aspecto de las partes interesadas que deben de opinar sobre dónde se está dando el soborno. Adelante. Esto es lo que les decía, ¿no? Esta es la única norma que define quién es un funcionario público, porque es de quien se debe defender, ¿no? Entonces, a nivel mundial, es donde opera esta norma, un funcionario público también es alguien de un partido, es alguien que es candidato, ¿sí? Que es alguien que es empleado de gobierno, son funcionarios de organizaciones. Todas estas personas, incluso la propia norma, dice, cuando la organización va a tener contacto con un funcionario público, ya hay un riesgo de soborno y ya lo debes de documentar. Debes de avisar inmediatamente al oficial de cumplimiento que tú viste al director de licencias, ¿sí? Porque ahí es donde se va a presentar primordialmente el soborno. Qué triste, ¿no? Qué triste, pero así pasa. Y no es un tema mexicano, ¿eh? O sea, no es un tema de México. Así aplica en todo el mundo. Adelante, por favor. Este procedimiento es importante también en un sistema de gestión antisoborno, ¿sí? Es decir, yo debo de investigar a todas las personas que yo considero que tienen un riesgo de afectar y de ofrecer un soborno en la organización, ¿sí? Dice, estoy confiando de que mi personal revendedor, proveedor no participe en actos de soborno y que nuestra relación comercial es normal y legítima. Esta confianza debe de construirse a través de un proceso de investigación llamado debida diligencia. Adelante, por favor. Ok. 10 temas que han hecho que el sistema crezca en el mundo. ¿Por qué es importante? En primer lugar, vamos a hablar de 10 cosas que hacen que un sistema de gestión antisoborno sea en este momento fundamental para las organizaciones públicas y privadas. Adelante, por favor. En primer lugar, la creación de un comité de función de cumplimiento antisoborno. Una nueva figura, nuevas funciones dentro de la organización, ¿sí? Ustedes han escuchado todos los años que hay fraudes financieros, ¿sí? Que los bancos hay fraudes, que en las casas de bolsa hay fraudes. Ellos inventaron esta figura, oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento no es otra persona más que la que va a mapear cuáles son los riesgos de cada operación y va a cuidar que esos riesgos no se corran o que esos riesgos se cuiden dentro de la organización. Oye, Ramón, pero para eso está el Contralor. No, el Contralor lo que hace es auditar los temas financieros, fiscales, de desempeño, pero el oficial de cumplimiento lo que va a hacer es ver que todos los controles que declaramos aquí se estén cumpliendo todo el tiempo. ¿Vale? Adelante, por favor. Planteamiento de inquietudes es el tema de la participación, de la comunicación que tiene que haber con las partes interesadas, que ustedes como ciudadanos puedan plantear sus inquietudes sobre lo que está pasando en el tema de soborno. Que haya una ventana donde se les pueda recibir la información, que esa información sea anónima y confidencial, ¿sí? El sistema antisoborno exige que haya un cuidado especial de las personas que plantean inquietudes sobre el tema de soborno, para que solamente muy pocas personas conozcan el origen de la información, ¿sí? Entonces, esto lo hace verdaderamente interesante, ¿no? Adelante, por favor. Proceso de gestión del riesgo, es decir, yo voy a combatir el soborno en la medida en que tú me digas, funcionario o persona de la organización, perdón, que tú me digas cuál es el riesgo, pues. ¿Sí? Oigan, es que yo trabajo aquí dando licencias de construcción, nadie me ha ofrecido nunca nada, ¿no?
En cambio, si me dice, a ver, miren, aquí me han venido a ofrecer soborno así, 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 podemos poner controles. Pero mientras el funcionario no diga cuál es el riesgo de soborno, no existe, bueno, ya ni siquiera esta herramienta, no existe ninguna herramienta que le pueda ayudar, ¿no? Adelante, por favor. Política antisoborno. La política antisoborno prácticamente es un programa de trabajo de todo el sistema, donde va a abrirse esa ventanilla que dijimos para el planteamiento de inquietudes y donde va a afirmarse el compromiso de todas las personas y se les va a decir, oigan, ¿saben qué, señor de limpieza? Tenemos un sistema de gestión antisoborno y usted puede quejarse por esto y por esto y por esto, y el comité es fulano. O sea, que la organización entera conozca cómo se está combatiendo el soborno, no que permanezca en unas cuantas manos, pero, ¿vale? Adelante, por favor. 5. Si no estamos controlando el proceso de adquisiciones y compras, no puede haber un sistema de gestión antisoborno. Esto es básico aquí y en todos lados donde se echa a andar el sistema. El establecimiento de criterios de los procesos, información documentada de los procedimientos de compra y controles específicos, ¿sí? Algunos temas, adelante por favor. Algunos, bueno, ahorita vamos a ver cuáles son esos controles que se generan a la norma. Debida diligencia, ya lo señalamos, la posibilidad de investigar a todas las personas internas o externas que participan en la organización y que pueden afectar o que pueden representar un riesgo de soborno. ¿Sí? Adelante. Transacciones, proyectos, socios de negocios, personal de la organización, otras partes interesadas. Todo esto debe de investigarse dependiendo del impacto que tiene en la organización. ¿Sí? De pronto puede llegar un proveedor que nos da muy barata la mezcla asfáltica y cumple con todo, sobre todos los que venimos comprando que cuestan lo doble y nosotros compramos a este, pero este ya desaparece de un día para otro, ¿no? ¿Sí? Suele suceder. Entonces, la investigación. Adelante, por favor. Término de debida diligencia. Tendremos que en el futuro debemos de formar especialistas en debida diligencia que sepan dónde investigar los temas. Adelante, por favor. Ámbitos de la debida diligencia, todo lo que se tiene que investigar. Básicamente son 3 áreas: la parte de administración y finanzas, la parte legal en el cumplimiento de los contratos y la parte de operaciones y comercial. Adelante, por favor. Punto 7, controles financieros. ¿Sí? Y ahí puse algunos casos, ¿no?, que deben de ser obligatorios en un sistema de gestión antisoborno. Por ejemplo, que la misma persona no puede iniciar una licitación y aprobar el pago. Oye, pero es que yo soy el área usuaria y yo aquí tengo mi presupuesto y yo digo quién gana, ¿no? Oye, pero tiene que pasar al área de adquisiciones. No, yo tengo que decir quién gana porque soy el área técnica, ¿sí? Eso pasa mucho en el sector público y eso está limitando los riesgos de soborno. ¿Vale? Otro, niveles escalonados apropiados de autoridad para la aprobación de un pago. Bueno, ya ven a cobrar, aquí está tu pago, yo soy el del departamento de pagos. No, debe de haber 2 o 3 firmas para un pago. Ese, por ejemplo, ¿no? 2 firmas para las aprobaciones de pago, ya está ahí. Documentación adecuada que se adjunten a las aprobaciones de pago, que esté bien establecida. Restricciones del uso de dinero en efectivo y la aplicación de métodos de caja. De pronto, es enero, no digo que pase aquí, pasa en otros países. De pronto es enero y se le da al cajero la posibilidad de que pague en efectivo el predial. Y llega el primer día y dice, ay, me enfermé, mañana llevo la cuenta. ¿Sí? Llega el segundo día, sigue enfermo de gripa, yo creo que me tengo que ir antes. Y nadie abre su caja de cuánto dinero lleva, ¿no? Y al tercer día ya no se presenta. ¿Sí? Pero resulta que esa persona en los 3 días cobró 3 millones de pesos de predial, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esos 3 millones? Están los puntos de las que... ¿Sí? Ok. ¿Sale?
Otro tema, controles no financieros. No todos son controles financieros, aunque sí es necesario, y muchos de ellos los estamos omitiendo en el ámbito de las empresas y en el ámbito del gobierno, de las organizaciones. Adelante, por favor. Controles financieros, limitaciones, aviso de operaciones vulnerables. ¿Sí? Oye, hice debida diligencia de este proveedor y no lo encontré, así es que mejor hasta que termine le pagas. Son operaciones vulnerables. ¿Sí? Declaraciones de instituciones financieras en algunas operaciones. Convenio interbancario para información de otros países. El departamento de cumplimiento básico. El departamento de cumplimiento, es decir, esa persona que pongamos como oficial de cumplimiento es lo que nos va a alertar de todas nuestras obligaciones que debemos de tener en el marco de este informes mensuales y revisiones de avance. Adelante, por favor. Controles no financieros. Si yo tengo, por ejemplo, no tengo forma de llegar a una meta, el ejemplo que pusimos hace rato, ¿sí? Debe de haber una política bajo las condiciones en las cuales te voy a dar un incremento salarial, bajo las cuales te voy a dar un bono de fin de año. Esos son controles no financieros, pero que me van a ayudar a desechar el soborno hasta en los mismos servidores públicos. ¿Sí? Adelante. Controles no financieros, herramientas de planeación, herramientas de seguimiento de objetivos, de cumplimiento de metas. ¿Sí? Todos esos son herramientas de controles no financieros. Proteger la integridad de las ofertas y las licitaciones, que no se fugue la información. La separación de las funciones entre quien evalúa un proyecto y quien lo adjudica. La adjudicación de contratos en un proceso transparente de licitación, que no todos sean evaluaciones directas, por ejemplo. Todos esos controles y más los que se van a determinar ya en la implantación del sistema de gestión derivado del riesgo. ¿Sí? ¿Cómo le hago para controlar este riesgo? Ahí van muchos controles, independientemente a que la norma establece estos de cajón. Adelante, por favor. ¿Sí? Ejemplo. Controles automatizables para implementar en el proceso de compras de una organización. ¿Sí? Desde el catálogo de precios, la prelación de acuerdo con la oferta, la protección en la apertura de ofertas, los controles de la emisión de los dictámenes, las autorizaciones especiales que debe de haber, la evaluación de las propuestas y la recepción de la compra. ¿Sí? El tener un procedimiento completo y bien controlado en ese tema. ¿Vale? Adelante, por favor. Controles no financieros, canales seguros y accesibles a través de los empleados, quién tiene acceso a las cuentas, quién no tiene acceso, cuáles son los canales de denuncia, sobre todo para el traspaso entre cuentas, capacitación constante, encuestas sobre cumplimiento o percepción de soborno en empleados y procedimientos de fincamiento de responsabilidades reales, que vean que son reales, ¿no? En algunos casos nos ha tocado implementar incluso que los de las áreas de compras se les hacen firmar contratos de trabajo trimestrales. ¿Sí? O sea, sí, yo confío en ti, pero vas a estar en el área de compras y yo cada 3 meses me vas a firmar un contrato de trabajo. Porque yo, si estás siendo sobornado, yo a los 3 meses te tengo que despedir. ¿Sí? Adelante, por favor. Este tema también. ¿Sí? Se entiende que las empresas, sobre todo, deben de tener regalos y gastos de hospitalidad para funcionarios. Es una práctica mundial. ¿Sí? Entonces, debe de estar bien reglamentado a quién se lo puedo invitar a comer y a quién le puedo mandar un regalo a su casa. Hasta ese nivel debe de estar, porque ya son atenciones que da la compañía para con las personas con las que puede tener riesgo de soborno. ¿Vale? Adelante. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Cuáles son los marcos de actuación de la política? Es que a veces me da risa, por ejemplo, que veo donaciones políticas o de caridad, ¿no? Pues incluso hay
políticos que piden, sí, pero dame esto. Entonces, eso tiene que estar reglamentado dentro de la organización. ¿Cuánto puede dar por tal contrato? ¿Sí? Viajes de representación del cliente o oficiales públicos, ¿sí? Aquellos que piden vacaciones. Pues a lo mejor dentro de la empresa estaba permitido eso, porque era un contrato muy jugoso, pero debía de ser solo eso, ¿no? Gastos de promoción, patrocinio, beneficios para la comunidad, formación, membresías a clubes. O sea, todo esto, o sea, no es desconocido para las empresas. Lo tienen que reglamentar porque son cosas que el proveedor les pide. ¿Sí? O sea, es el mundo real, pues. Adelante. ¿Sí? Investigación para hacer caso al soborno. Debe de haber una fortaleza en la forma como se van a tomar en serio los rumores de soborno. Se va a hacer un procedimiento, se va a hacer a través de la alta dirección, se va a guardar secrecía y se va a tomar medidas disciplinarias. ¿Sí? Este es un tema muy importante y ese lo dejé como punto 10. Debe de haber una clara intención de hacer frente al soborno en la organización. Adelante, por favor. ¿Sí? Investigación. Requerir una evaluación o una investigación previa, empoderar y facilitar que se investigue, ¿sí? No detener, sino que fluya la investigación, requerir la cooperación del personal, tomar medidas apropiadas si se revela que existió el soborno, ¿sí? Reportar el estado y resultados de la función de cumplimiento ante soborno y que se lleve a cabo de manera confidencial. ¿Sí? Adelante, por favor. Como podrán ver, son herramientas que actualmente no están a disposición de los funcionarios públicos. ¿Sí? Son herramientas de nueva generación que deben de tomarse en consideración para combatir el soborno. ¿Se acuerdan que yo hice una pregunta al principio? ¿Sí? Me gustaría que me la contestaran. ¿Sí? Si yo soy el dueño de una empresa y derivado de que me pide el funcionario dinero, y si de ese contrato depende la supervivencia de una empresa, de mi empresa, ¿lo pago o no lo pago? En estos momentos está diciendo que depende de la empresa. Sí. No nada más depende de la empresa, depende de todo el personal. Sí. Entonces, ya depende de usted hasta dónde quiere abarcar. Quiere cuidar a su empresa, pues tendría que pagar esa parte. Esa es la respuesta correcta. En el marco del sistema de gestión de soborno se debe de pagar, porque es un soborno que me va a permitir a mí mantener mi empresa. Inmediatamente después deben de tomarse los controles necesarios para que esa situación no se repita. Pero acuérdense que yo lo dije muy claro, de eso depende la sobrevivencia de mi empresa. Y en muchos casos eso pasa. ¿Sí? Ok. Como podrán ver, esta es una norma del mundo real. ¿Sí? No es una norma de lo que debiera de ser, ¿no? Okay. Gracias, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos su participación. Pues como se mencionó en un principio y como el título del evento lo dice, este es un conversatorio, es un espacio para que podamos dialogar sobre este tema que ya pudimos ver que va más allá de la simpleza de imaginar que es simplemente el soborno, sino que ya implica, en el caso de las certificaciones, poder llevar todo un sistema de gestión, y eso puede beneficiar pues no solamente a las instituciones gubernamentales, sino también a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil. Hoy tenemos dentro del público y dentro del público presencial y dentro del público virtual personas de organizaciones de la sociedad civil, de empresas, de instituciones académicas. Entonces, bueno, pues creo que es un momento para poder comenzar a conversar sobre el tema. Quisiéramos saber primero si hay alguna pregunta por parte del público en relación con lo que nos acaba de plantear el maestro. No sé, Adelante. ¿De dónde viene? Vengo del Contraloría Municipal, del Departamento Sustanciador. Entonces, básicamente, por lo que estoy entendiendo, bueno, mi pregunta es la siguiente. Básicamente, por lo que estoy entendiendo, en sí no como tal la norma ISO no la prevé como tal el acto de la
del soborno cohecho, no lo prevé, simplemente hasta el momento en que se esté efectuando es cuando va a tener que actuar realmente la norma o el sistema que se estaría ejecutando. Es al revés exactamente. O sea, ya cuando se da el soborno, hay 10.000 leyes que lo prohíben y te dicen exactamente. Hay hasta fiscalía por anticorrupción, ¿no? Hay la Contraloría Interna que hará el procedimiento porque ya se descubrió que existe el tema. Lo que hace el sistema de gestión antisoborno es prever todos los controles para que no suceda, ¿sí? Para que no se dé. Y de darse, pues que se siga el proceso, pero ya, si ustedes se dan cuenta, la norma no habla qué pasa después de que ya se dio, sino habla de toda la investigación hasta encontrar si sí se dio o no se dio, ¿sí? La Contraloría Municipal, en el caso de los municipios, pues ya una vez que se detecta el soborno, pues ya hace todo el tema del seguimiento y fincamiento de responsabilidades, ¿no? Pero la norma actualmente introduce todo lo que se tiene que hacer para que no suceda, ¿sí? O para que se baje el riesgo, ¿no? Porque eso también para que no suceda, pues está difícil, ¿no? Se supone que este programa, este proyecto es preventivo, no tiene que ser correctivo. Entonces, ¿por qué esperar y por qué investigar si existe ahí un soborno? Hablaba usted muy claramente en relación a lo de la licencia, ¿no? Entonces, hablar igual en la licencia de funcionamiento. Si como ciudadano, como autoridad, conozco que ahí existe una corrupción, ¿por qué no ser preventivo ya desde antes meter ese sistema? ¿Por qué esperar a decir, es que para poderle otorgar la licencia de funcionamiento tiene que entregar un soborno? Porque, como usted bien lo señala, ahí todos sabemos que existe, ¿no? Pero es un rumor, entonces, si yo no tengo controles antisoborno, no tengo procedimiento de debida diligencia, si no tengo oficial de cumplimiento que me diga exactamente que se están entregando mal las licencias, si no tengo alguien que me diga que no hay personal con competencia en el tema antisoborno, si no tengo una serie de temas, si no tengo estos 10 controles, no puedo saber. Incluso puede suceder que el tema yo lo desaparezca a través de un sistema, puede suceder, o que minimice el riesgo, porque esa persona en el momento en que yo llegué por el sistema de gestión de soborno, esa persona dijo, vámonos de aquí, ¿sí? Y esa práctica se desapareció. Entonces a lo mejor nunca se hizo nada, pero ya no existe esa práctica. Eso es lo que hace un sistema de gestión de soborno. El último tema, en una lámina, puse que ya si se descubría que se debía de seguir, pero eso ya es algo donde existe todo un marco normativo, ya eso ya es un tema que le corresponderá a la Contraloría, a las fiscalías, a todas estas personas, ¿no? Perdón, buenos días, buenas tardes, del público virtual tenemos algunas preguntas también muy interesantes. Hay varios CPCs, Comités de Participación Ciudadana de Tlalnepantla, Naucalpan, Metepec, Coacalco, entre otros, y perdón por no mencionar a todos. Existen, por ejemplo, ya algunos municipios o algunas organizaciones públicas como Pemex, que ya nos comentaste, pero además de Pemex, alguna otra que ya haya implementado este sistema de gestión de calidad, y en ese contexto, ¿cuáles son, digamos, los obstáculos, por un lado, y por otro lado, los incentivos para poder implementar un sistema de esta magnitud a nivel local? Bueno, yo empezaría por la última parte, ¿no? El incentivo es diferente en el sector público que en el sector privado. En el sector privado el incentivo es la supervivencia frente a la cada vez mayor demandante, no lo digo yo, lo dicen las cifras, de sufrir el soborno por parte de los funcionarios públicos, ¿no? Ese es el incentivo, es poder controlar, poder no desaparecer, poder sobrevivir en el tema. Obviamente eso cuesta empleos, cuesta dinero, cuesta muchos esfuerzos, ¿no? Ese sería, yo diría, el incentivo del sector privado, porque además
también habla del soborno interno, como ustedes pudieron ver, ¿no? Un tema de que el alcance de la debida diligencia es investigar tanto a los externos como a los internos. En la motivación del sector público, nosotros lo hemos encontrado cada vez más. En México está creciendo mucho el tema. Tenemos ahorita escasez de auditores antisoborno porque, curiosamente, estamos siendo muy demandados en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, donde todas las oficinas públicas financieras están prácticamente buscando la certificación en la 37. Entonces, yo creo que en México también va a suceder el tema, porque es una herramienta que permite avanzar en un tema muy espinoso. No me acordé de la primera parte de la pregunta, por si me la quieres repetir. Sí, o sea, por ejemplo, hay muchos CPCs donde toca Nicolás Romero que nos están viendo y están de alguna manera también preguntando cómo el CPC puede ayudar a poner estos temas en la mesa en blanco y negro. Finalmente, la alta dirección, como en cualquier sistema de calidad, es el que decide qué hacer, pero pues es un tema que hay que poner en la mesa para ver cuáles son los incentivos que puede tener un municipio para poder implementar un ISO de esta magnitud. Claro, yo creo que si revisamos la norma, o sea, yo puse 10 puntos, pero son como 50, ¿no? Yo puse 10 puntos, son como 50, que van desde el tema de la capacitación del personal en el tema antisoborno, que es básico, ¿no? El que todos empecemos a saber qué es el combate al soborno, ¿no? Sería como empezar a capacitarnos en saber qué es el soborno. Y este ejemplo, que hasta me salió muy complejo, el tema de cuando el presidente municipal me ofrece dinero por llegar a una meta y yo no tengo más remedio que simularlo para lograrlo, pues eso, como vemos, en el ámbito general no se considera soborno, pero sí es un soborno porque yo voy a terminar fingiendo conjuntamente o quitando requisitos que van a afectar la calidad de las construcciones. Entonces, debemos de entender hacia dónde se debe de direccionar, y la motivación está dada por las cifras, donde se nos dice que, no se nos dice, sino está comprobado que uno de los principales problemas de nuestro país es el tema del combate a la corrupción, y hoy en día se han creado áreas de procesos críticos como son ustedes para combatir ese tema y para avanzar en ese tema. Lo que ofrecemos en Gobernova, que somos un emprendimiento de carácter social, porque estas normas ya hoy en día son sociales, ya no son de producción, ¿no? Ya son un tema de la sociedad que ha demandado la instrumentación de esta norma. Lo que podemos hacer es en un futuro, si ustedes lo permiten, que nosotros pudiéramos abonarles una plática de inducción al tema, ¿no? Obviamente auspiciada por el CPC de Torre. Claro que sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Primero, pues felicitar al ponente, ya sé que es una persona muy capaz, una gente que conoce muy bien la norma. Y en segunda, un par de comentarios más bien complementarios a las preguntas. Uno de ellos es algo que no nos explicó el ponente, porque se va a llevar pues otra ponencia, que es el mapa de riesgos. O sea, precisamente lo marcó y lo señaló como la parte más importante de la norma. ¿Qué es un mapa de riesgos? Es tomar un proceso, un procedimiento, y estar revisando en qué momento puede cometerse acto de corrupción. Y es ahí donde voy a diseñar mi política anticorrupción. Ese es creo que faltaba nada más para complementar las preguntas, pero sé que el mapa de riesgos es todo. Es lo básico de un sistema de gestión de todo corrupción, tema, no es todo. Y el otro comentario pues, es para los CPC. ¿Qué se tiene que hacer? Pues proponer a las autoridades que hay no tan solo esta. Yo creo que aquí nuestro ponente maneja más 3, 4 estándares y 4 normas internacionales ISO que se pueden proponer a las autoridades públicas para mejorar la calidad. ¿Qué beneficio va a adquirir un municipio con un sistema anticorrupción? Pues un bien intangible que se llama prestigio y que se llama aceptación ciudadana. Si yo veo que no hay mordidas, pues voy a aceptar a la gestión y voy a votar y voy a estar para el de él. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues muy sencillo. Un CPC tiene la atribución en la ley de levantar y hacer propuestas a las autoridades competentes.
simplemente elevar la propuesta. Gracias. Tiene razón el maestro Samuel. Imagínense nada más esta cosa que dice el prestigio. Cuando nosotros de pronto salimos adjudicados en algún otro proyecto y nos llega un documento que debemos de firmar donde nos obliga a no ofrecerle dinero a las personas. O sea, a mí me obliga no solamente yo ya gané el contrato, ya voy a hacer el trabajo, etcétera, sino que además tengo que firmar de que yo no le voy a ofrecer dinero. ¿Sí? O sea, entonces son temas que ya hasta este momento desconocidos, pero que son muy funcionales en términos del combate al soborno. Gracias. Pues precisamente parte de las alternativas y de las encomiendas que tenemos como CFCs es hacer este tipo de propuestas. Pues un primer momento es acercar la información y obviamente como parte de las actividades que pretendemos generar en colaboración con Gobernova, pues es poder poner sobre la mesa la propuesta para implementar esta norma. Pues yo también me permitiría hacer un par de preguntas. Cuando revisaba la norma, cuando revisaba parte del texto, pues de entrada me parece un instrumento bastante poderoso, sumamente necesario, porque pues evidentemente esto va más allá de los gobiernos, ya lo había planteado usted en un principio. Tiene que ver con las empresas, tiene que ver con todo tipo de organizaciones, porque las manifestaciones del soborno son a nivel externo en cuanto a las interacciones que tienen empresas con gobierno con organizaciones, pero también a nivel interno. Y en ese sentido es creo que uno de los puntos más fuertes de hablar de un sistema de gestión, porque busca fortalecer a la organización de entrada a nivel interno, en sus procesos, en sus propias interacciones, ¿no? Ya vimos parte de los beneficios o de los aspectos positivos que puede permitir la norma, y ahora me quisiera centrar de alguna forma en la parte, digámoslo, negativa. Igual revisando la norma, había una serie de consecuencias de no tomar medidas relacionadas con sistemas de gestión antisoborno. Solo por mencionar algunas, consecuencias éticas, consecuencias de reputación relacionadas con la propia legitimidad tanto de los gobiernos como de las organizaciones, seguridad y calidad, aspectos financieros y riesgo legal. En este sentido, respecto a esta parte de las consecuencias negativas de no implementar este tipo de esquemas, ¿qué nos podría precisar o algunos ejemplos relacionados con eso? Bueno, no puedo ser muy claro en los ejemplos porque nosotros tenemos convenios de confidencialidad y de privacidad con quienes implementamos estos sistemas, ¿no? Pero hay algo que incluso está sucediendo mucho en las administraciones públicas de otros países, derivado de esto, que ya se retomó de esta norma. Y se llama, hoy en día en las administraciones públicas hay una figura que se llama oficial de cumplimiento. ¿Sí? El oficial de cumplimiento es el que va a permitir que todas las oficinas públicas hagan bien su chamba para que no tenga problemas, por ejemplo, legales. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles serían los riesgos de un CPC? Para que pueda tener un buen desempeño. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que proponer este tipo de iniciativas, tendría que difundir una cultura anticorrupción, y todos esos, si ustedes quieren, todas esas funciones las convierte en riesgos, porque si no lo hiciera, tendría problemas, como bien lo dijo el maestro Samuel, de reputación, porque no hizo nada. ¿Sí? Entonces, si todas esas actividades las convertimos en riesgos y disponemos fecha, es lo que tendría que hacer cualquier oficina pública hasta para cumplir con sus atribuciones legales. Entonces, yo diría, pudiéramos decir muchas cosas, pero la incorporación del oficial de cumplimiento ya en las estructuras burocráticas ayudaría muchísimo y mejoraría la función de control. ¿Quién tiene oficial de cumplimiento en este momento? Todas las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores deben demostrar que tienen un oficial de cumplimiento que les va a cuidar toda la parte de cumplimiento de las leyes. Si no tienen oficial de cumplimiento, no pueden cotizar en la Bolsa de Valores, por ejemplo. ¿Sí? Gracias, maestro. Sí, efectivamente, es una labor pues
que ahorita como integrantes del CPC hemos estado viendo que uno de los elementos fundamentales relacionados con esta parte de la importancia de fomentar la cultura del respeto a la ley, la cultura anticorrupción, pues es un punto nodal, ¿no? Dentro de estas consecuencias o de estos aspectos que se mencionan en la propia norma, tienen que ver con los aspectos éticos, que creo que sería uno de los primeros elementos fundamentales, lograr generar esa cultura en las organizaciones, en la sociedad, de respeto a la legalidad, entendiendo que las consecuencias de realizar un soborno, de generar algún acto de corrupción, pues no se quedan solamente en ese momento, sino tienen impactos negativos y es una cadena de consecuencias negativas. Creo que eso es uno de los elementos principales. Otra de las dudas que igual se generan a partir de la revisión de la propia norma es cómo puede una organización, ya sea una empresa pequeña, ya sea una institución educativa o un propio gobierno, comenzar, cuáles serían los primeros pasos para poder implementar una norma de esta naturaleza. Miren, no perdamos de vista que así como se oye muy rimbombante el término soborno, o sea, no deja de ser un sistema de gestión, ¿sí? O sea, es algo sencillo de implementar, es decir, solamente tengo que tomar todos los cumplimientos de la norma, aplicarlos a mi organización, hacer verdaderos mapas de riesgo, ¿sí? Si no hay un riesgo que cuidar, pues a lo mejor hay que trabajar temas de calidad de otro tipo, ¿no? Pero si hay riesgos de soborno y me está pegando como organización, agarro la norma, la desgloso y empiezo a tener un proceso de capacitación en la norma, no solamente de las personas que lo van a echar a andar, sino de todos los empleados, un proceso de concientización. Acá en sistemas de gestión le llamamos toma de conciencia sobre todos los aspectos que hay que cuidar. Prácticamente instituciones educativas, sí, claro, si hay un tema ahí de hasta las calificaciones, ¿no? Pudieran ser el objeto de soborno, o sea, es aplicable a cualquier tipo de organización. Los gobiernos, pues obviamente en las áreas fundamentales, en las áreas donde ya sabemos, pero también donde no sabemos, donde pensamos que no puede haber sobornos. Si alguien con un comportamiento ético dice, bueno, aquí me han ofrecido este tipo de soborno, o también, a ver, los bonos de fin de año, se lo voy a, porque lograron estas y estas y estas metas, pues el oficial de cumplimiento debe de ver si efectivamente se cumplieron esas metas o solamente se simularon, por ejemplo, ¿vale? O sea, tenemos, en todos los aspectos de la organización puede existir el soborno, ¿sí? Y en todos se puede controlar y mitigar, ¿sí? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta en el público? Bueno, aquí por medio de Facebook nos hacen una pregunta. ¿Cómo se podría levantar una denuncia si no hay pruebas más que el ciudadano con su dicho? ¿Hay forma de hacer algo? Pues creo que esto también tiene que ver con esta parte de poder establecer los mecanismos, ¿no? Pero bueno, le cedo el uso para... Sí, la norma tiene un procedimiento muy claro para hacer frente al soborno, ¿sí? Y va desde fijar en todos lados cuáles son las vías para poder presentar una denuncia, ¿sí? Y una vez que se presenta la denuncia, como ustedes podrán ver, tiene ciertas características para quien la recibe y la organización. Por eso dice, debe de haber seriedad en la investigación de todo lo que se presenta. Entonces el sistema de gestión del soborno, todas las denuncias de corrupción, guarda secrecía sobre ellas y las empieza a investigar hasta que determina cuál es el alcance, ¿sí? Y si hubiera consecuencias en ese momento, pues ya comunica, en este caso a las contralorías, qué fue lo que se encontró. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si no hubiera alguna otra intervención por parte de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, queremos agradecerle, maestro Ramón, por esta participación que sin duda ha sido muy útil, es algo muy necesario y que pues como parte de los compromisos que queremos generar, pues que sea el punto de partida para seguir colaborando con usted, con Gobernova, y que obviamente este tipo de iniciativas, de estos sistemas, pues puedan materializarse, ¿no? Que no se queden meramente en información, sino que, como ya bien se ha planteado, pues que ya sea una propuesta concreta
creo que es algo que nosotros como comités de participación ciudadana pues lo tenemos como una responsabilidad, pero también como parte de algo que pues podemos aportar. Cedería el uso de la palabra al maestro Paul para que pueda cerrar este conversatorio. Pues nada más darles las gracias a los asistentes, a algunos funcionarios servidores públicos de Contraloría Municipal, Tesorería, de Transparencia, igualmente, bueno, académicos, nuestros amigos PGEL, de la sociedad civil, y también nos están viendo desde el CPC de distintos municipios del Estado de México, maestro, de Huehuetoca, de Nicolás Romero, en fin, y perdón por omitir a lo mejor algunos, pero Chalco, Valle de Chalco, en fin, creo que son temas estos que estamos tocando como el día de hoy muy importantes para los CPCs, tener en cuenta los conceptos, los ISOs, los temas y ponerlos en la mesa, ponerlos en blanco y negro, para que los tomadores de decisiones, la alta dirección de los municipios los puedan valorar y considerar, porque finalmente son aspectos muy relevantes para combatir la corrupción y muy concretos. La maestra Alejandra Parra, que se encuentra aquí, también la presidenta del CPC Toluca, muchas gracias también por tu asistencia, que bueno, tuvo otro compromiso del mismo CPC, pero también se dio tiempo para acompañarnos. Pues nada más me resta agradecerte, Ramón, muchas gracias como siempre por tu apoyo. Invitaros también, tenemos un pequeño café, un cafecito de galletas, si gustan pasar de este lado. Y otra vez reiterarles nuestro agradecimiento. Seguiremos en contacto con temas sumamente relevantes en próximos meses, como mejora regulatoria. Igualmente está también el concepto del due diligence o la debida diligencia también, y otros temas sumamente importantes para el combate de la corrupción, la transparencia y la legalidad en los municipios. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.